Sierra de Historias, con Alberto Garín. Si tienes la suerte de visitar un convento en donde se haya conservado la decoración original, quizás te hayas dado cuenta que en el refectorio, en el comedor, por lo general lo que vamos a encontrar son cuadros dedicados a banquetes bíblicos. El más habitual es la Última Cena, pero hay otros temas. Por ejemplo, el que los monjes de San Giorgio en Venecia le encargaron al Veronés cuando le encomendaron pintar las bodas de Caná. El convento de San Giorgio se encuentra en la isla de mismo nombre, en la laguna de Venecia, prácticamente enfrente de la plaza de San Marcos, laguna de por medio. Su origen se remonta al siglo X, cuando un dogo de la ciudad entregó la isla a un grupo de benedictinos para que estos fundaran allí un monasterio. Cuando en el siglo XII los venecianos trajeron algunas reliquias de San Esteban desde Constantinopla, decidieron albergarlas en este convento de San Giorgio. A partir de ese momento, la celebración de la festividad de San Esteban, el 26 de diciembre, se convirtió en uno de los eventos mayores de la ciudad. En ese momento los benedictinos recibían en su convento, en su refectorio, a las autoridades, los personajes más ilustres e incluso visitantes distinguidos que podían estar en ese momento en Venecia. Hay un caso muy conocido en 1433, cuando Cosme el Viejo, el gran patriarca de la familia Medici, tiene que exiliarse de Florencia temporalmente. Fue acogido por los benedictinos en el convento de San Giorgio. El edificio que vemos en la actualidad ya no es este edificio medieval que fundaron los benedictinos, sino una gran reforma que la orden encargó al arquitecto Andrea Palladio en 1562. Inicialmente, Palladio va a rehacer precisamente el refectorio, para el cual en ese momento el Veronés va a pintar el cuadro de las bodas de Caná, y con posterioridad el propio Palladio se encargaría de rehacer por completo la iglesia, una obra que ya terminaría Scamozzi a comienzo del siglo XVII. Pues bien, como decíamos, es en este refectorio de Palladio, en este nuevo refectorio de Palladio, donde el Veronés instala su cuadro de las bodas de Caná. La historia de las bodas de Caná es ampliamente conocida, es el primer milagro de Jesús. Asistía Jesús junto con su madre María y sus discípulos a esta boda cuando se ha terminado el vino, y entonces María le pide a su hijo que haga algo y Jesús logra convertir el agua en vino. Para la representación de este relato bíblico, el Veronés optó por recrear una sala de banquetes propia de la Venecia de mediados del siglo XVI. De ahí que no ha de sorprendernos que la arquitectura, dentro de la cual encontramos tanto a los comensales como a los servidores que van trayendo la comida, nos pueda parecer un palacio que perfectamente podría haber diseñado el propio Palladio. En el centro del cuadro, el Veronés colocó a Jesús en compañía de su madre María y sus discípulos. Para enfatizar aún más la figura del Cristo y la de su madre, ambos tienen la cabeza rodeados por un halo de santidad, de modo que en principio el espectador es en las primeras figuras en las que se va a fijar. Inmediatamente a la derecha, por delante de la mesa, nos encontramos con un caballero de pie, con un traje de tonos claros, ricamente decorado, que está observando cómo un sirviente vuelca una tinaja que en principio debía ser de agua, pero que está llenando una ánfora que tiene situada a sus pies con vino. Ahí es donde se produjo el milagro. Pero más allá de estas referencias al hecho milagroso, la presencia de Jesús, de María, del maestro Sala observando cómo el agua se convierte en vino, el resto del cuadro tiene un aspecto mundano muy interesante. Destacan las figuras que quedan en el centro, inmediatamente por debajo de Jesús, que son un grupo de músicos. Sabemos que el Veronés aprovechó para hacer un autorretrato y además pintar a sus colegas artistas de esa época. Veronés es el que está tocando la viola, vestido de blanco. Frente a él, con un gran violonchelo y una túnica rojiza, está Tiziano. Por detrás de él podemos ver al Tintoretto que toca el violín, a Jacopo Bassano con una flauta y a Diego Ortiz, maestro de capilla de la corte napolitana, interpretando una viola de gamba. Resultan aún más curiosos los comensales que podemos ver situados a la izquierda. En primer lugar, los esposos que estarían casándose en estas bodas de Caná
una boda ficticia, porque en principio se están uniendo Alfonso Dávalos y Leonor de Austria, la hermana de Carlos V, quien fuera reina primero de Portugal y más tarde de Francia. A la par de Leonor se encontraría el que en realidad fue su segundo esposo, el rey Francisco I de Francia, quien a su vez, al lado, con un traje amarillo, quizás tenga sentada a María de Inglaterra. Un poco más arriba, con el turbante otomano y también vestido con tonos amarillos, quizás el que está retratado es el propio sultán Solimán el Magnífico. Incluso ya al fondo de esta parte de la mesa, sin ningún tocado sobre la cabeza y con una camisa rojiza, estaría el emperador Carlos V. Para esta época la mayor parte de los personajes que acabo de enumerar ya habían fallecido, a excepción de Solimán el Magnífico, que moriría 3 años después de terminar el cuadro. Por supuesto, lo interesante está en que el Veronés eligió una serie de figuras que, a pesar de haber muerto ya, eran lo suficientemente conocidas en su tiempo para que cualquiera que mirase el cuadro inmediatamente identificase a estos personajes que el pintor había decidido invitar a estas singulares bodas de Caná. En el lado totalmente opuesto, en la parte derecha de la mesa, hay otra serie de personajes importantes, comenzando por el que era abad del convento de San Giorgio en esos años de 1562-63. Ya digo, le encontramos en el lado opuesto, sentado junto a un cardenal con un hábito azulado, y el resto de personajes que hay en torno a este cardenal y a este abad pues son otros dignatarios vinculados al convento de San Giorgio, y posiblemente, como decíamos antes, en el caso de los líderes políticos ilustres, es muy probable que para las gentes de su tiempo fueran fácilmente reconocibles quiénes eran todos estos caballeros que ocupaban la mesa en su lado derecho. Sin duda podríamos preguntarnos por qué este esfuerzo por hacer un relato bíblico donde de repente la imagen está poblada de un montón de gentes contemporáneas o prácticamente contemporáneas con el artista. Recordemos, y esto es fundamental, este cuadro se iba a colocar en la cabecera del refectorio de San Giorgio, donde, como decíamos antes, en la festividad de San Esteban acudían los dignatarios no solamente de Venecia, sino también extranjeros a celebrar el recuerdo de San Esteban mártir. El cuadro es de unas dimensiones gigantescas y las figuras en él representadas son prácticamente de tamaño natural, con lo cual en el momento que los comensales se sentaran en el refectorio, prácticamente estaban compartiendo mesa no solamente con los otros colegas que habían llegado ese día a celebrar San Esteban, sino sobre todo con esta serie de personajes ilustres, importantes, que aparecen en el cuadro. Y en este momento esa selección de personajes ya no resulta tan gratuita. Para 1562-63, Venecia aún era una de las potencias más importantes del mundo mediterráneo. Todavía era capaz de defender sus posesiones en el Mediterráneo oriental en contra del Imperio Otomano. Bien es cierto que su joya más preciada, Chipre, lo perdería prácticamente una década más tarde de que el Veronés hiciera esta obra de arte. Pero en estos momentos, en estos 1562-63, los venecianos aún consideran que tienen un prestigio en el mundo occidental que simboliza muy bien a través de este cuadro, puesto que lo que nos están indicando es que a la mesa de Venecia se terminaban por sentar los más poderosos monarcas de su tiempo, desde el emperador del Sacro Imperio Romano al mismísimo sultán de Estambul. La fuerza del mensaje era notabilísima. De nuevo, metámonos en la piel de los comensales que acudían a la celebración de San Esteban, que se sentaban en este refectorio, que compartían no solo con los monjes benedictinos, sino con las autoridades venecianas, y las autoridades venecianas que les podían hacer ver: tal es nuestro poder, que logramos que a nuestra mesa se sienten los más poderosos de nuestro tiempo. Visto de esta manera, el cuadro del Veronés ya no solamente es la evocación de un hecho bíblico, que pasa a tener incluso una importancia secundaria, sino toda una declaración de intenciones políticas de la República de Venecia frente a sus visitantes extranjeros. Por supuesto, hay una dimensión más artística de la obra. Por ejemplo, podríamos detenernos a hablar de esas
perspectivas arquitectónicas múltiples que consisten en que no todas las líneas fugan hacia un único punto, y de esa manera el espacio se abre más para poder acoger no solamente a los diferentes invitados, sino incluso a esa parte superior donde están los servidores, el cielo, las arquitecturas y demás. O podríamos insistir en cómo Veronés fue repartiendo luces y por supuesto sombras. Hablábamos antes de los halos brillantes en torno a Jesús y María, los tonos más blanquecinos cuando el pintor quiere atraer nuestro foco de atención hacia determinados personajes, como por ejemplo el maestresala. Pero si bien es cierto que todos estos elementos estilísticos son los que hacen aún más atractiva la obra, por sí solos no son suficientes para comprender el mensaje que el Veronés y sobre todo los benedictinos que le encargaron el cuadro querían transmitir, que en definitiva era la demostración de que la República de Venecia, en estos años 60 del siglo XVI, aún seguía siendo uno de los grandes protagonistas de la política de Europa y el Mediterráneo.